Puedo buscar el- Muchas gracias. Ayer la van a dar usted. Ahí está. Bárbaro. Buenísimo. ¿Cómo salió de acá? Sí, papá, que tomó el Sí. para que tomen, porque la van a escuchar ellos, pero si se quieren mover o trasladar, quieren hablar en el micrófono es lo ideal. Bueno, pero por ahí puedo empezar así hasta que... ¿Qué otra pregunta se la pueden escuchar? Dale. Y te hago una pregunta, yo no puedo poner acá para ver cuando me escriben, ¿no? Porque al no estar Franco, ¿Quiere ver el chat? sí, Sí, yo se lo digo. porque total yo no me voy a mirar ahí. Bueno. Pero sí ver si hay cosas que luchar. Bueno. Ahí está el chat. Justo Silvia preguntó. Perfecto. Bueno, a ver si dicen. A ver si ahí me oyen. ¿Estamos? Para empezar, les recomiendo que si alguno no oye bien, se siente adelante, hay mucho lugar. Está, perfecto. Yo me doy una vuelta a mitad de la clase porque está... Dale, muchas gracias. Bueno. Bueno programa. Ayer habíamos empezado el tema número 5, con muchas dificultades. A ver. Vamos a arrancar por ahí para un breve repasito. Y muchas gracias. Y después seguimos con el tema 6, que era el tema de la clase de hoy. Les confirmo entonces que el parcial va a ser el día 17, me parece. Ya dijimos que el parcial es presencial y que solo dan recuperatorio los que no aprobaron en el parcial. No se puede decir, no, yo voy al recuperatorio, porque es como una especie de avivada. Unos dan el 17, otros van a dar 15 días después, no corresponde. Si alguno tiene algún problema particular, habla con su profesor de práctico y vemos. Problema particular quiere decir eso, un problema particular. Tenemos compañeros, por ejemplo, que están cursando, que están privados de su libertad. Por ejemplo, a los cuales se andan conectados, les damos la bienvenida. Por supuesto que no pueden salir.
Si alguno tiene una, ¿cómo es? Una operación programada, no va a poder venir. Pero son casos excepcionales, no vamos a... Y esos casos excepcionales podrían incluir que, digamos, algún tipo de resolución. En el caso de los compañeros privados de su libertad, vamos a ir a tomarles a donde estén. Sí, estoy buscando. Para no... ¿Franco viene? No, vos, ay, qué bueno, dale, léelo vos. Franco nos dejó hoy. Que no encuentro dónde tengo la agenda. Abril, mayo. Sí, 17, entonces, parcial. Qué bárbaro, hoy estaba dando nuestra clase del otro día. Ah, la del cómic, sí. Lunes. Claro, ya la noche. Claro. Fíjate que yo en algún lugar tengo un... Acá, o voy a pedir. No, yo tengo. Sí, me lo quiero, porque no se pierden mucho. Garantizo. Pero... Entonces, el parcial es el 17 de 5. Los alumnos de la profesora Ulloa dan los dos grupos de 8 a 10 y, ¿cómo es? Y los del profesor Tomás e Iván en el horario de teórico de 10 a 12. Si alguno que es alumno de la profesora Ulloa, pero del jueves, no puede venir a este horario, puede venir a este, le avisa y viene a este, el parcial es el mismo. ¿Mm? Lo mismo los alumnos de estos compañeros, si no pueden venir a esta hora y pueden ir al horario de la profesora Ulloa, traten de no cambiarse demasiado porque las aulas tienen una capacidad, pero si alguno no puede, le avisa a su profesor para que él después le pida el parcial y van a poner en el papel que tienen que poner sí o sí quién es el profesor de ustedes. ¿Sí? Sí o sí, porque son los profesores los que corrigen. Les conté que eran sobre temas principalmente de teóricos. Ya guardamos, no me lo llevo acá. Guardamos los celulares. Apagamos y guardamos. No. Apagamos y guardamos. Ahí está. Son como son sobre temas de teóricos, son a desarrollar, es decir, que tienen que tener trabajados los textos, las clases. Para promocionar tienen que aprobar con 7, ¿cómo es? Para aprobar tienen que aprobar con 4, por lo menos de ahí para arriba, y los que tienen menos de 4 van a recuperar. El resto no empiece a especular. El recuperatorio es para los desaprobados, ¿sí? No es para los que quieren levantar nota, porque suele ser catastrófico eso. Así que la idea es que puedan darle un espacio a esta materia importante para el estudio. Bien, por lo menos estos días.
Tengo que usar el micro, ¿o se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Atrás? ¿Los compañeros me escuchan bien? Bien, perfecto. Entonces seguimos así. Bien, habíamos dicho que estábamos viendo etapas de la producción entre la Europa que va a salir a conquistar y pasando los siglos, una Europa que ya está instalada con un sistema colonial y un mercado mundial. ¿Podrían ponerle nombre? Ayer no pudieron, a ver si podemos ponerles nombre a cada una de estas etapas. En el siglo XIV, XV, ¿cómo se llama esta forma de producción? Pero la producción feudal, ¿cómo se llama? Bueno, se supone que leamos, no que... Sí. Bueno, muy bien. Nadie puede contestar. No podemos repasar un tema que no fue pasado, digamos. O sea que si no han leído, seguimos con otro tema. Y este les queda para ustedes. Bueno. Muy bien. Nosotros les doy las pistas para estudiar y lo estudian cuando quieran, no hay problema. Traten que sea antes del parcial porque si no van a estar en problemas. Pero bueno, ustedes son adultos, ya les dijimos, ustedes me miran a mí otra vez, ay, quiero a mi mamá, pero no, la verdad que no. No tengo ninguna disponibilidad para maternar con ustedes. Sí para ser compañeros de un trabajo de enseñanza-aprendizaje. Cuando ustedes quieran van a estudiar. Lo que no pueden hacer es pasar esta materia sin estudiar. Eso es así. Entonces, cuando quieran van a estudiar, no hay problema. Esto implica que pueden administrar sus evaluaciones, las pueden dar ahora o el año que viene, o libre, cuando quieran, no hay ningún problema. Bien, no es un problema de planificación para ustedes, pero no los vamos a querer menos, ni los vamos a respetar menos, sino que está muy bien. Lo que sí no pueden hacer es apoyar la cola en la silla y considerar que eso es estar cursando una materia en la facultad. Eso no se puede. Bien. Aún los que necesitan clases saben, o sea, que están leyendo, pero necesitan una clase previa que tienen en el aula virtual, clases de otros años. Yo les voy a poner el esquema nada más que puse ayer, siglo XVII, formación ya de un mercado mundial, ya dijimos que el mundo se reconoce como uno solo y que se reconoce además dividido entre países coloniales o potencias que van a invadir o que tienen derecho a invadir y pueblos que, por decirlo de alguna manera, merecen ser invadidos, porque no tienen las características de civilización o de religión que eran necesarias supuestamente en la ideología de esa época para ser pueblos libres. Entonces, era un deber de las potencias coloniales conquistarlos. Bien, entonces en el siglo XVII ya hay un mercado mundial importante que ha sido además conformado de manera, con mucha rapidez y mucho ímpetu, tanto por la masa de mercancías, que no tenían nada que ver con las mercancías que antes iban por el Mediterráneo, que eran muchas, pero que no tienen nada que ver con un mercado mundial. Era lo que llegaba a las costas de Asia y de África y era pasado al Mediterráneo. En cambio, la conquista, particularmente de América, de lugares de África,
y de Asia, lo que permite es una masa de mercancías que nunca había habido, por un lado, otro tipo de mercancía, ya no solo digamos, metales preciosos o piedras preciosas en una cantidad reducida para los grandes señores, sino toneladas y toneladas de oro y de plata. Por lo tanto, eso, imagínense, es una inyección de riqueza al mercado que hace que el comercio pase a ser de, como hablamos ayer, muy secundario, con algunas ferias de trueque y algunas cosas que se podían comerciar, pero sobre todo en las ciudades, para los sectores de la nobleza muy específicos, que tampoco podían consumir tanto, pero bueno, son los que consumen las piedras preciosas, el oro, las sedas, todo eso, se pasa a un mercado mundial lleno de mercancías para intercambiar, lleno, que van a pasar desde, por supuesto, el oro y la plata, que van a pasar a ser mercancías abundantes y por lo tanto eso va a generar problemas económicos en Europa, aunque le parezca por un lado una gran riqueza, pero por el otro lado una inflación grande de los precios, porque si hay mucha plata, recuerden que si bien los precios no se ponen por oferta y demanda, la oferta y la demanda inciden en los precios. Si algo está muy demandado, sube de precio porque escasea, y si alguien está poco demandado, baja de precio porque sobreabunda. No es eso lo que pone los precios, pero de todas maneras tiene una incidencia. Si la plata sobreabunda, la plata baja de precio en Europa y eso produce inflación. Nosotros la conocemos, la inflación, todos los días que vamos al almacén. Bien, a esta gente le pasaba lo mismo, con la diferencia que al no haber sido durante siglos sociedades que tenían moneda importante, los cambios en la moneda no, en el feudalismo no tenían mayor incidencia. En cambio, en este mundo, en donde va a crecer la población urbana, que va a tener esto, todo lo que explicábamos ayer, que van a tener que comprar lo que consumen y que reciben un pago que es, por supuesto, muy bajo, pero que había sido estable durante todo el tiempo, si empieza a haber inflación y cada vez pueden comprar menos, va a empezar a ser un problema. Y va a haber crisis económica, formas prehistóricas de las crisis, porque después vamos a ver, digo prehistóricas porque las crisis económicas modernas les falta todavía un poco. No aparecen todavía en esta época. Bien, pero además de esas mercancías aparecen desde algunas, pocas dijimos porque no había volumen, pero el azúcar de las islas africanas, por supuesto los esclavos, que ya habrán visto para dónde se usan los esclavos. Sí, para el trabajo, pero ¿para dónde? No, a ver, esclavo no es trabajo asalariado. Trabajo asalariado, no lean así, cerra eso ahora. No, porque cualquier cosa, ¿sí? Si uno lee rápido, por eso le decimos no hagan resúmenes. Si uno lee rápido, lee todo al revés. Y entonces es más difícil desarmar algo mal leído que leer algo bien, tomarse el tiempo. Bien. El trabajo asalariado es un trabajador libre que recibe un sueldo, como los de ustedes que trabajen. Eso no es un esclavo, no se parece a un esclavo, de ninguna manera. Un trabajador libre es un sujeto que tiene derechos y tiene obligaciones, y además tiene un asalariado la libertad de emplearse donde le conviene. Esa es la gran diferencia entre los asalariados y todos los sistemas de explotación anteriores, en donde el sujeto que trabaja no puede decidir dónde trabaja. El esclavo porque es un instrumento de trabajo y es completa posesión de su dueño, y el siervo porque si bien tiene ya derechos y es considerado persona y tiene su familia y tiene además instrumentos de trabajo, la característica que tiene es que no puede optar. Su señor es su señor, no solo su patrón. A ver si se entiende. Nosotros tenemos un empleador, y el empleador es eso, el empleador no le tiene que hacer caso solo
en las cosas de trabajo. Incluso tampoco le tiene que hacer caso, sino negociar con él las condiciones de trabajo. En la sociedad feudal, el siervo tenía que obedecer en todo, y eso quería decir entregarle tributo, entregar eventualmente a las hijas, entregar a los hijos, entregar los animales que criaba, entregar lo que el Señor dijera, pero también implicaba ir a la misa que el Señor dijera, o hacer la fiesta que el Señor dijera. Entre eso y un asalariado hay un abismo. Y varias revoluciones en el medio. ¿Cómo? Muy bien, pero no era lo que estaba preguntando. Yo preguntaba ¿dónde? ¿A qué lugar iban? ¿De qué lugar van? ¿A qué lugar? ¿Sí? De África a América, de África a América, de África a América, de África a América. Ojo, digo, porque ustedes, claro, como Europa es la que conquista, y ponen una atención un poco superficial, después dicen que van a Europa. Entonces, de África a América, ¿por qué de África a América? Porque ahí estaban la minería para que Claro, están en América, sí, pero los esclavos no van a trabajar a las minas. ¿Por qué? Porque el esclavo es una mercancía cara, carísima, y el trabajo en la mina destruye a los humanos. Por lo tanto, nadie pondría un esclavo que sale 300, 400 pesos, que es para esa época muchísima plata, nadie pondría un esclavo a trabajar en una mina. ¿Sí? Entonces, ojo, lean bien. Se los digo a propósito porque sé que van a decir estas cosas. Hay que leer con atención y no hay que reemplazar la lectura con lo que yo pienso. Hay que contrastar la lectura con lo que yo pienso, que es otra cosa. Está muy bien que yo traiga una idea, pongo mi idea acá, el texto acá, si se parecen, salen como no en el Facebook, estrellitas de colores, felicitaciones, y si no coincide me pongo a pensar. Lo que no puedo hacer es reemplazar lo que dice y no verlo, que es una cosa que les pasa, que no lo ven, que como están leyendo rápido y están todavía muy metidos en la cabeza de ustedes, le hacen decir al texto lo contrario de lo que dice. Entonces, justamente una cosa que tenemos que aprender es a estar concentrados, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Decíamos entonces que se forma este mercado mundial que además empieza a traficar con algunos bienes también terminados desde África o desde Asia. Se incrementa de manera enorme y se incrementa además la cantidad de riqueza que permite que eso circule. Ustedes vieron en Veol, yo les dije ayer que miraran el Veol cuadrito. A ver en qué página está el cuadrito. Sí. La pregunta de por qué llegaban los esclavos a América. Sí. Sí, se pusieron a ver, bueno, está en Wolf, ¿no? Esto que dicen algunos en la agricultura del tabaco y el algodón, en básicamente el sur de Estados Unidos. Pero en otras regiones de América, como por ejemplo en el actual territorio de la Argentina, en general los esclavos eran esclavos domésticos, salvo los esclavos de la iglesia, de los jesuitas, que hacían un trabajo agrario importante. Pero en general era una proporción inmensa. Hay que pensar que, por ejemplo, en Buenos Aires eran el 30%, en Tucumán era el 60%. Acá había menos porque la altura no les caía muy bien, así que era más o menos el 13%, pero que en toda América el contingente americano es de millones y millones de personas. Por lo tanto, se ocupan de diversas cosas, en general de la minería no. Y
hay que tener en cuenta, esto ya lo vieron cuando vieron lo que eran los esclavos, que para que haya una sociedad con una importante esclavitud, tiene que haber producción de mercancía, es decir, o son esclavos domésticos de señores muy ricos, o si trabajan en la producción, tiene que ser una producción para el comercio en grandes cantidades. Entonces, ocurre, por ejemplo, la iglesia, que era un gran comerciante, hay muchos esclavos en las iglesias, en los establecimientos de las iglesias, por ejemplo, de los jesuitas, y en algunos lugares donde hay plantaciones, en la caña de azúcar, en el tabaco o en el algodón. Bueno, la próxima vez les conviene, si encontraron algo que les interesó, ponerle un papelito. ¿Alguien no lo encontró? ¿Alguien lo buscó? Ni para decir la página, vamos a lo... Bueno. Bien. Crece entonces el mercado mundial, crece la demanda de otro tipo de bienes. Alguien, aunque sea, que no saben ni cómo se llaman, les voy a decir yo, porque la verdad que no puedo hablar así, toda la misteriosa, pero esta producción es una producción artesanal, y tiene las características de la producción artesanal. Todo el mundo toma nota, artesanal. Todos tomen, a ver. ¿Qué pasa si leen? Bueno, esto tiene características. Ni se les ocurre en un parcial poner producción artesanal punto. ¿Sí? Tiene características, que las dijimos, ¿se acuerdan qué preguntas? ¿Qué había que preguntarle a este texto? ¿Eh? Bueno, ¿alguien le preguntó? El señor Pla es un señor re clarito, está muerto hace unos años, pero era un señor muy clarito para contestar esas cosas. No están en orden, por lo tanto van a tener que leer todas esa tremenda cantidad de páginas, como 13, para ordenar esas preguntas. Bien. Lo que tenemos que saber es que esta producción... Dale. Sí, habla, dale. En una producción en serie se trabaja en un taller que generalmente se compartía por la misma casa del artesano y no había decisiones tareas. Bien. Profe, también era una producción con pedidos. Era por encargo, ¿sí? No era una producción que se hacía y ponía, sino que era una producción que se pedía, que no es en serie, ¿qué quiere decir que no es en serie? Que es una pieza única, que el artesano la hace completa con la ayuda de los ayudantes, efectivamente, que son los que podían hacer las tareas menos delicadas, si tenían que curtir el cuero, o tenían que trenzar una lana, lo que fuera, pero la tarea delicada la hace el artesano, el maestro. ¿Sí? Que no es entonces estrictamente, aunque realice el trabajo, en parte vive de su trabajo y en parte del trabajo de los aprendices, de los ayudantes. ¿Sí? Entonces, no tenemos que ver a este artesano como un proletario, sino que son parte de la burguesía urbana, porque además cada pieza de ellas es una pieza de arte, es una pieza única, en general eran muy lujosas, eran para los nobles o los grandes comerciantes, por lo tanto para eso usaban la seda, las piedras preciosas, las pieles, lo que trajeran de importado, y por lo tanto es una producción reducida, urbana, que se hace en el propio domicilio de esta burguesía urbana, que no la vamos a confundir con la burguesía del capitalismo, es una burguesía feudal, pero se llama burguesía porque vive en los burgos, en las ciudades, y produce piezas únicas.
para un mercado muy restringido, que además es en esa ciudad. No viaja a ningún lado esa producción, salvo que su propietario se la lleve, pero de viaje, pues no viaja a ningún lado. Bien, ya para el siglo XVII tenemos mercado mundial y tenemos procesos de urbanización importantes en Europa y sobre todo en América. En Asia ya había grandes ciudades. En América también había, pero lo que había ciudades, por supuesto, mucho más grandes que las europeas, antes de la llegada de los españoles, pero lo que va a ocurrir, esas ciudades no consumían prendas de estilo europeo antes de los españoles. Cuando llegan los europeos a América, van a imponer, sobre todo en sus ciudades, una moda. En parte sí hay moda, vos vas a decir, pero en principio van a empezar primero, los sectores dominantes dentro de la población indígena, aquellos que se alían con los españoles, se casan, todo eso, que pasan a ser sectores colonizados, pero de mucho poder político y económico, van a adoptar en gran parte las vestimentas europeas, y los europeos van a restringir el uso de las vestimentas originales a la población más pobre, y aún así también la restringen, es decir, se impone, porque se entiende que las ropas de los locales es una ropa indecente, que no responde a los cánones de la religión o la decencia. Por lo tanto, por ejemplo, si ustedes ven la ropa, cuando uno habla de las señoras de pollera, que vemos por todos lados, ¿no? Sí, ese es un traje que no es un traje indígena. Es indígena porque lo usan los indígenas hace 500 años, ¿sí? Pero no es la ropa prehispánica. Es una ropa de un campesino español. La chaquetilla, esa pollera, nunca hubo esas polleras antes de la llegada de los europeos, y mucho menos los sombreros que expresan, si ustedes vieron, que se usa mucho, por lo menos en ciertos lugares con fuerte población indígena autorreconocida, porque fuerte población indígena tiene toda América, pero bueno, no, ahora va. No en todos lados la población indígena reconoce un tipo de vestimenta, etcétera, distinta, como sí en Bolivia, como sí en Perú, por ejemplo, y en cada región usan un tipo de sombrero que los identifica, por ejemplo. Pero esos sombreros tampoco son prehispánicos. Son sombreros de distintas etapas del mercado mundial. No sé si alguno tiene presente el sombrero de las paceñas, por ejemplo, es un bombín. Y el bombín, ¿de dónde? ¿De dónde se usa esto? Esos sombreritos que son así. ¿Dónde usa todavía? Hoy los hombres usan este sombrero. ¿En Salta? No, Francia. No entiendo. Francia. En Francia no, pero cerquita. Te queda más cerca. En Inglaterra es el sombrero típico de los ingleses y de las paceñas. ¿Por qué? Porque los ingleses inundaron, sobre todo La Paz, como la capital, la más cosmopolita, de sus sombreros, así como nosotros usamos las bombachas de gaucho. ¿Qué son las bombachas de gaucho? ¿A qué se parecen? ¿A qué tipo de pantalón que se usa? ¿Dónde se aparece? No, se usa en el campo acá, pero en otros lugares no se sabe, también se sabe en el campo, pero es la ropa de quiénes. ¿Quién usa bombacha, que no se llaman bombachas? Son babuchas. ¿Y dónde se usan las babuchas? ¿Ustedes creen que ustedes dicen algo y yo no les escucho nada? Entre el barbijo y que dicen despacito, yo voy a empezar a hablar así también. ¿Dónde se usan las bombachas? ¿Dónde? ¿Dónde hay? Nadie leyó los cuentos. ¿Dónde aparecen babuchas?
¿En Estados Unidos? No. ¿Medio Oriente? En Medio Oriente o en Cercano Oriente, en la zona de Turquía, en todas esas zonas se usan babuchas. ¿Y cómo llegaron acá? A hacer del gaucho, porque en 1860 y algo les sobraban, eran un excedente de la guerra de Crimea. Vieron que ahora Crimea está otra vez en medio de la guerra. Era un excedente de la guerra de Crimea, donde habían peleado rusos, turcos, etc. Y las compra Urquiza para el ejército. ¿Qué tienen de ventaja? Enseguida, ustedes imagínense, los gauchos, no los jujeños, ¿no? Pero los gauchos de La Pampa usaban un vestuario recontra incómodo, usaban unos calzoncillos largos, ¿no? Como unos hasta acá, de tela más bien fina, porque si no raspa, y sobre eso se ponían un poncho atado con un cinturón. Ese poncho se llamaba chiripa, pero es un poncho. Una cosa recontra incómoda, era más o menos razonable para estar arriba del caballo, pero imagínense ir al baño. Peor que los body que se usan ahora, ¿no? Tremendo. Entonces, claro, esa gente se puso eso y dijo, ¡ah! Maravilloso, porque no podían usar pantalones estrechos, la gente de las burguesías urbanas usaban pantalones, calzas, o pantalones estrechos, porque no se subían a caballo. Pero la gente de campo necesitaba algo como, bueno, efectivamente, una década después se compraban y se importaban, porque esto es lo que pasa, y ya lo vamos a ver después, del siglo XIX, millones de bombachos, todos lo usamos como si hubiera sido la prenda ancestral de los gauchos. Y no es así en absoluto, sino que además tiene una historia corta, de poco tiempo en estas tierras. Bien, otra vez entonces, digo porque nosotros pensamos, tenemos una idea, no sé a cuántos le preocupará este tema, pero seguro que a muchos sí, que son las tradiciones, los ancestros, los abuelos, que son temas muy importantes, pero ojo con eso, que muchas veces nosotros creemos que hay ciertas cosas que son de siempre y que tienen que ver con momentos históricos concretos. Entonces, por ejemplo, es muy curioso ver los desfiles gauchos que se hacen ahora, hoy hay, ¿no? El Día Grande de Jujuy, y la gente toda lleva babucha. Ningún escuadrón gaucho de la independencia, nunca, ni del sur, ni del norte, ni de ningún lado, llevó babucha. De ninguna manera. Los escuadrones gauchos de Salta y Jujuy en general llevaban la ropa de la gente, porque además no había plata para los uniformes. ¿Y de qué era la ropa de la gente de Jujuy? ¿De qué sería? Qué lindo, ¿no? Bueno, a los que les preocupa, averigüen. No es muy difícil, ¿no? Es la ropa que se usaba todo el tiempo. Bien. Entonces, lo que decimos es que en esta etapa empieza a haber una producción para ya no solo los señores nobles, sino para la población urbana en general. Y por lo tanto tiene que haber una producción más grande. ¿Dónde empieza esta producción más grande? Que ya no es, esta sigue, hasta el día de hoy. Si ustedes van a una modista muy fina para hacerse la cena blanca o el casamiento, qué sé yo, es una artesana, ¿sí? Todavía existe. O si se encargan un jarrón muy bien. Permanece, pero esto como única producción ya no va a ser, va a quedar muy pequeñita para cosas muy específicas. En el siglo XVII empieza a crecer la demanda y hay que satisfacerla. Para eso se hacen dos cosas. Por un lado, en los sectores coloniales, enormes talleres, así como existe
en la minería enormes contingentes de indígenas que pagan su tributo con el trabajo en la mina, se llama mita, ¿han escuchado nombrar? Existían en los lugares donde no había mineral, mitas de otra cosa. En particular, por ejemplo, en toda esta zona, mitas textiles, es decir, que los pueblos pagaban su tributo tejiendo. Tejiendo en general en talleres para tenerlos vigilados, ¿no? No en sus casas. Pero también en algunos casos en la zona andina era cantidad de piezas, pero esas eran piezas más bien lujosas también, y las usaban los sectores de la nobleza andina, o los curacas, digamos. Pero en la zona de Santiago del Estero, por ejemplo, había como establecimientos importantes donde estaban los indios, tejían. Y tejían la tela más barata que usaban los propios indios, pero ya los indios de las ciudades, porque los indios del campo tejían su propia vestimenta, la tejieron y la siguen tejiendo muchos de ellos hasta ahora. Y hacen sus prendas, sobre todo de lana de oveja y lo que se conoce como barracán, ¿no? Esa es lo principal de la vestimenta del campesinado del norte de la Argentina. Bueno, entonces, esta población que rinde mita, por ejemplo, la de Santiago del Estero, lo que hace es metros y metros y metros y metros de tela de picote, ¿sí? Que es la tela de lana de oveja más sencilla, que es la que usa esta misma gente, la cual se la vende. No la venden los indios, la venden los españoles. ¿No? Bien. Y en Europa, porque todavía esa tela, hay que entender que esa tela no es cara como para que me la lleve en el barco a Europa. ¿Se acuerdan de esto que explicamos ayer? Que para que los barcos son pequeños, para que me la lleve a Europa tienen que ser cosas caras. Ustedes tienen la idea de que lo que se comercia son siempre mercancías baratas, porque eso es lo que prima ahora. Es decir, si en Camboya o en Vietnam hacen zapatillas Nike por un cuarto del precio que en Europa, llevo las zapatillas Nike de Asia a Europa, ¿o no? Más si encima una parte de los que lo producen son niños semiesclavos, como son los que hacen las zapatillas Nike, que todos usamos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a un mercado que intercambia muchas veces, no todas las cosas, pero masivamente cosas de bajo valor. Pero el mercado de esta época es un mercado que intercambia cosas de mucho valor, porque si no, no te da para pagar el barco. Lo que pasa es que ahora tenemos fletes bastante más baratos, pero en aquella época eran súper caros. Por lo tanto, se necesita cosas de mucho valor. Por lo tanto, el picote no. Si para la gente de la ciudad europea no se produce ni en América, ni en Asia, ni en África, ¿dónde se va a producir? En Europa. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál era el problema? El problema era cómo hacer telas baratas. ¿Sí? Los que trabajaban haciendo telas las hacían tan caras. Y después había una población que hacía telas para sí, que conocía cómo se hacían porque las hacían para ellos. Los campesinos siempre hicieron sus ropas, no podían ir a comprarlas, ¿sí? Entonces usan ese conocimiento y usan otra cosa más, que es que el trabajo agrario es muy intenso, pero muy en una época. Todo el que conozca el trabajo agrario no es un trabajo de 8 horas diarias. El trabajo agrario es de sol a sol durante una semana, en la cosecha, de sol a sol durante tantos días, en la siembra. Y después requiere algunos trabajos menores el resto del año. Lo mismo que criar animales, requiere un momento concentrado en la jornada, pero no requiere 8 horas por día, ni 10 horas. Sí. Hay un texto ya decía que bueno, cuando van a dar paso a la manufactura, los dueños de las fábricas se quejan de la productividad que tenían los obreros, porque estaban acostumbrados a trabajar y descansar, y que la fábrica les exigía un horario corrido con media hora de
Efectivamente, ahora vamos a eso, pero efectivamente, lo que nosotros además llamamos, o lo que ellos llamaban descanso, también es como una especie de incomprensión, porque la gente que trabajaba en el campo tiene un poder de trabajo casi infinito, pero el trabajo agrario necesita una cantidad de tiempo importante para enlazar el mundo natural con el sobrenatural. No es estrictamente descanso físico. Además, necesitaban descanso físico, pero en realidad la población agraria, mientras está realizando el trabajo, no descansa, no puedes descansar, o no te da tiempo. Pero lo que sí necesita, y ahí sí que para todo, es porque la agricultura, en estos pueblos, hay una gran conciencia de la relación entre la tierra y el mundo sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo? Y eso requiere rituales. ¿Se acuerdan que hablábamos ya en el arco de la diferencia de los rituales? Los rituales no son algo que puedo hacer o no. En estas sociedades, mientras eran sus fiestas pre-europeas, en los días en los que había que hacer esas fiestas, se para el mundo, porque si no, no es que... bueno, puedo dejar para mañana. El mundo se acaba. O sea, si yo no respeto la relación entre el mundo natural y el sobrenatural, el mundo desaparece. Entonces, efectivamente, lo que esta gente hacía era que paraba para realizar las tareas que había que realizar para enlazar el mundo natural con el sobrenatural. Cuando a eso se le suman los rituales católicos, que además la Iglesia Católica tenía ya una característica en Europa, en la Europa feudal, que tenía un carácter, bueno, los monasterios, todo eso muy contemplativo, por lo tanto estaba llena de restricciones al trabajo. O sea, no era que impulsaba a la gente a trabajar, sino que, bueno, en la Biblia vieron que es contradictoria, entonces tiene una parte que estimula a que no se trabaje, que dice, vivamos como los pajaritos que Dios nos va a alimentar, y dedicaban una parte importante del tiempo de la gente a las festividades religiosas. Entonces, piensen ustedes, la cuaresma, 40 días de penitencia donde solo se rezaba, se ayunaba, se flagelaba, que yo. Cuando dices que es tiempo santo, no se puede hacer nada. Exacto, no se puede hacer nada, pero eso ocurría varias veces al año. Tenías momentos de, bueno, eso se junta, ¿no? En la religión americana, que es una síntesis de estas creencias, no es ni una ni la otra hoy, ¿no? Sino que es claramente una síntesis de ambas. Bueno, y eso hace que la cantidad de jornadas dedicadas al enlazar lo terreno con los supraterrenos, mucha. ¿Sí? Y lo vemos hoy o no, que hay muchos momentos. Yo me acuerdo una vez que había habido muchos paros docentes, se había perdido muchos días de clase, y la ministra de Educación decidió que no hubiera suelto el Día de Muertos, por ejemplo. Fue nadie a la escuela. El Día de Muertos se hace, sí o sí, no puedo decir, ay, no, lo hago el domingo. Menos mal que la Pachamama tenemos un mes, porque si no, pero efectivamente en esos momentos se para absolutamente todo. Eso para una sociedad industrial es imposible de sostener, porque vos no podés apagar una fábrica. ¿Cómo? Es imposible. O sea, hay fábricas que si vos le apagás la energía, no la podés prender nunca más. Habrá otras que sí se puede, pero efectivamente genera una cantidad de pérdida muy grande. Entonces, uno de los grandes cambios que vamos a ver cuando decimos la fábrica como ordenador cultural, económico, social, tiene que ver con esto. Ya lo dijimos ayer, con el manejo del tiempo, no solo con el reloj, sino también con el calendario de trabajo. Pero nos llevó la compañera lejos, vamos a volver.
antes de la etapa de la manufactura y de la fábrica, lo que se usa es este conocimiento de los campesinos y este trabajo discontinuo. Por lo tanto, lo que se entiende es que estos trabajadores, que no es que entonces que trabajaban poco, sino que trabajaban discontinuado, tenían tiempo muerto. Entonces, a partir de la crisis económica y el empobrecimiento, hay una exigencia de que llenen esos tiempos que no se trabajaban con trabajo domiciliario. Entonces, la segunda etapa, no se la pierdan porque ustedes en general no sé por qué pasan del artesanado a la manufactura. Este es un trabajo muy importante que además sigue presente y además es muy importante en Jujuy. Una cantidad de gente que además de sus tareas hace otro tipo de trabajos en la casa. Algunos de ustedes incluso, que además de ir a trabajar, hacen repostería o hacen cosas de sándwiches para vender. Se ve mucho en las poblaciones, por ejemplo, de La Puna, que tienen empleo público y además venden comida y además tienen un kiosco y además tejen. Bueno, esta posibilidad que tiene que ver con la producción agraria es lo que ocurre en esta etapa y se llama producción domiciliaria. Y enlaza a dos sujetos sociales diferentes entre sí. Ustedes piensen que como campesinos estaban enlazados a un señor feudal. Pero aún para cumplir con las obligaciones con el señor feudal, empiezan a tener que trabajar toda la familia. La producción domiciliaria es una producción familiar. Cada miembro de la familia tiene un telar en el cual en general tejen, o se hace algún otro tipo de producción sencilla. Puede ser, por ejemplo, platos de madera, cosas de consumo masivo, pero popular, ya no para los señores. ¿Sí? Pero la explosión es de tela. ¿Por qué de tela? Porque todo el mundo se viste. Por ahí podían no comer sobre platos, pero vestirse tenía que vestir todo el mundo y la población de las ciudades empieza a crecer y ya no tienen dónde tener, no tienen la lana, no tienen el telar, no tienen nada, por lo tanto tienen que comprar. Además había que tejer las velas de los barcos, o sea, las cuerdas, hay todo un movimiento de cosas que se tejen, porque además en una sociedad en donde todavía que no conoce la soldadura, todo se ata. Hay que pensar también eso, que es una época donde hay ciertas cosas que no se conocen, entonces lo que en otros momentos se va a clavar o se va a fijar de otra manera, en la sociedad preindustrial se ata. Por lo tanto se requieren cosas muy poderosas para atar, ya sea el cuero, donde se almacena mucho en cuero, y si no, cuerdas, textiles, bolsas, etc. Bien. En la casa teje entonces todo el mundo y enlaza a estos tejedores con un señor comerciante que va a ser el que traiga, va a comprar en un lugar la lana y se las va a dar para que ellos tejan y se va a llevar las piezas para venderlas a otro lugar. En ese sentido hay un cambio en la relación de producción porque ya no existe obligación. La obligación es de cumplir por lo que se les paga, pero no existe la obligación de trabajar para ese comerciante. Es decir, que se ha pasado de una relación de obligación de rendir tributo a una relación que implica cierto grado de libertad. Están obligados porque si no, no pueden cumplir con sus obligaciones económicas. Pero es una obligación entonces económica, ya no es porque dice Dios. ¿No? Ellos le tenían que sostener al señor feudal porque Dios decía. Pero en esto no, sino que eventualmente podían, si encontraban ese año habían tenido una muy buena cosecha, o habían vendido muchos cerdos, o lo que sea, podían retirarse de esa producción. Domiciliaria, la leen, porque si cualquiera escribe lo que yo digo, va a estar mal.
Yo lo digo ahora para que ustedes, como puntualizando algunas cosas, ustedes tienen que sistematizar lo que se dice. En la universidad leemos. Sí. Acá con un comentario sobre la producción domiciliaria aparece que los talleres se especializan y entre todos terminan en producto. Sí, está hablando de, si acá decimos que no hay división del trabajo, en realidad lo que ocurre es que cada taller se va a ocupar de una parte de la producción, pero dentro de la casa cada uno hace su pieza. No hay, todavía no es que uno enhebra el telar, el otro teje, el otro dobla, sino que lo que va a ocurrir es que en un lugar se produce la lana, en otro lugar se hila, en otro lugar se teje, en otro lugar se vende. En ese sentido hay especialización. Bien. Sí. Exactamente, la característica, una, no la única, pero una de las características ya de la manufactura, cuando todavía no es industria, es la división del trabajo. Es decir, cada sujeto realiza una acción simple. Si alguno ha trabajado en una fábrica, o trabaja en una fábrica, recuerde que el que empaca no corta, qué sé yo, es una actividad. Entonces, el que hila no teje, el que lo que pasa es que la diferencia es que van a estar en un mismo establecimiento. La producción manufacturera y la industrial, entre otras cosas, tiene sentido porque hay división. Porque al haber división y al no producir lo mismo un solo trabajador, se acelera mucho la producción. Sí. También hay una parte donde dice que los artesanos contraten obreros o gente que trabaja para ellos, actúan en negocios complementarios, no como, ya que no los califican como clases, simplemente que los trabajadores son complementarios del maestro. Claro, en esta producción, ¿no? Los trabajadores no son en el sentido que hoy conocemos trabajadores, pasan a ser parte de la familia. Tengan en cuenta que además las relaciones familiares son bastante de sometimiento, no es que pasan a ser como un hijo, como nosotros pensamos ahora, como re mimoso como son ustedes. No, no. Las relaciones familiares son en general relaciones de explotación también. Tratar como un hijo quiere decir hacerlos trabajar desde los 4 años. Y aprovechar ese trabajo. Pero efectivamente ahí volvés a ver esta característica de la sociedad feudal como una sociedad donde los trabajadores no son libres. O están obligados por el señor o están obligados por el artesano. De hecho, así era, se entregaban los trabajadores que tomaba el artesano, en general los tomaba de niños. Y los formaba, por eso se llamaban aprendices, los formaba durante posiblemente toda su vida, salvo que se escaparan. Es decir, que los hacían trabajar duramente para eso. Por lo tanto, son dos formas de trabajo no libre, donde el sujeto no es libre ni para irse, ni para emplearse en otro lado, etc. Bien. Producción domiciliaria. Los problemas de la producción domiciliaria para los empresarios era que la gente al trabajar en sus casas, primero que manejaba sus tiempos, las cosas estaban donde estaban, después que cada uno tejía a su manera, por lo tanto cada pieza tenía una característica distinta y además que en parte usaban parte de la mercancía que se les entregaba para ellos. Por lo tanto había, si bien funciona mucho tiempo, sigue funcionando ahora, etcétera, tiene problemas. Entonces, para resolver esos problemas, en las propias poblaciones agrarias empieza otro sistema de producción que se llama manufactura. Ojo con la manufactura porque en nuestra sociedad rápidamente se llama manufactura también al proceso industrial. Nosotros necesitamos diferenciarlo
y acordarnos que si es mano es de mano, y se hace principalmente con las manos o con herramientas que mueve las personas. ¿Por qué digo esto? Porque lo característico de la producción industrial es que se hace con otras fuerzas que no son las de las personas. Ni a sangre, digamos. La manufactura puede ser o las personas, fuerza de las personas, o eventualmente, como eran los molinos, con la fuerza de un burro, de un caballo, o los molinos de harina, o los molinos de plata. Los movía un animal. La industria, la característica principal que tiene es que es un establecimiento donde la tarea principal se hace con una energía que no es a sangre, que no es la fuerza ni de un animal ni de una persona. Y eso es lo que conocemos como máquina. La máquina es una herramienta que se mueve con una energía que no es la humana. Eso es una máquina. El resto es una herramienta. Bueno, ya con eso tienen lo suficiente. Fíjense todas estas preguntas que tenían que hacer con la manufactura y la industria, y vamos a pasar, se los dejamos y vuelvo a decir, les ofrezco que el martes contesto preguntas, pero no voy a volver ya con este tema, salvo si tienen preguntas puntuales. Lo pueden leer, es relativamente sencillo. Bien, me interesa, ayer explicamos lo que era la plusvalía, dijimos que es todo ese trabajo excedente que no se paga, es todo el tiempo que trabajan en la plusvalía es algo que hacen los obreros. Sería imposible en un campesino, por lo menos en un campesino capitalista por ahí se puede, pero en un campesino no capitalista es imposible medir la plusvalía. ¿Por qué? Porque el campesino hace un solo trabajo, sería imposible, su tiempo no se mide en horas, su trabajo no se mide en horas, no se mide en tiempo. Entonces, igual se llama sobrevalor o plusvalor, pero la plusvalía en tanto tal es del capitalismo. Porque además, porque no es, la plusvalía no es individual, vos trabajás más rápido, te saco más, ella trabaja más lento y le saco menos. No, es social, es un promedio de lo que tardan los trabajadores en esa sociedad. Básicamente eso no está tan determinado por los trabajadores, sino por la tecnología. Si uso un robot que maneja un montón de máquinas, hay una persona manejando ese robot que hace el trabajo de 100. Bueno, ese señor rinde una plusvalía tremenda, porque en un segundo produce lo que necesita para vivir y todo lo demás es tiempo no pago. En lugares donde la tecnología es inferior y entonces la gente tiene que producir, qué sé yo, 4 días o 5 a la semana para satisfacer sus propias necesidades, su productividad es más baja y por lo tanto se extrae menos plusvalía. Esto es interesante porque nosotros, como siempre asociamos explotación con maltrato, con desgracia, digamos, con algo malo, tendemos a invertir la relación de la plusvalía. Pero la plusvalía no habla ni de los afectos ni de la moral, habla de cuánto tiempo gratuito hace un trabajador y cuánto tiempo necesita para reproducir su fuerza de trabajo. Cuanto más tecnología hay, ese trabajador podrá estar más tranquilo, más limpio, más qué sé yo, pero da una plusvalía inmensa. En cambio, los trabajadores que trabajan con menos tecnología, quizá tengan que hacer más esfuerzo físico, un trabajo más aburrido, lo que sea, pero rinden menos plusvalía. Lo piensan. Si no lo entienden cuando lo piensan, me dicen. Me encantaría que pudiéramos ponerle la voz a los compañeros
que están diciendo cosas interesantes. Después, cuando ponemos la grabación, están los chats, así que vean las cosas que están aportando los compañeros. Bien, eso es la plusvalía. ¿Sí? Ahora, la plusvalía es toda la masa de riqueza que no se lleva al trabajador. ¿Sí? Esa plusvalía es lo que se va hacia el empresario como ganancia. Esto que ustedes dicen ganancia, ¿de dónde sale la ganancia? Ustedes, el sentido común parecería decir lo que hay arriba del costo de producción. Y lo que descubre justamente Marx, que es uno de sus descubrimientos más importantes, es que los productos se venden por su precio de producción, por su costo de producción. No por más, no se le pone algo más. Puede ser que si hay mucha demanda, esto que decíamos, si hay mucha oferta, caiga un poco el precio, si hay mucha demanda, suba. Pero ¿quién pone que un kilo de harina sale 100 y un kilo de carne sale 1000 y pico? Por supuesto que hay un efecto oferta-demanda, pero además hay un efecto costo de producción. Se venden por su costo de producción. No es algo encima. Entonces dice, bueno, ¿de dónde sale la ganancia? Del empresario sale del trabajo gratuito del trabajador. Pero además de pagar ganancia, del mismo trabajo de ese trabajador que siempre les dicen vagos, ¿no? Que los trabajadores son vagos, no quieren trabajar, sale la renta, es decir, que paga los alquileres, la tierra, lo que sea que esa fábrica, ¿sí? Paga los impuestos. Y a partir de estos impuestos paga a todos los empleados que no son productivos, por ejemplo nosotros. Sale de la plusvalía. Paga la deuda externa. Paga la salud, la educación, la justicia de todos nosotros. Todo eso, todo eso es plusvalía. Es trabajo que no se les paga a los trabajadores. No hay otra fuente de riqueza que no sea el trabajo gratuito de los trabajadores. Porque como dijimos ayer, el oro en la mina no es oro. Hay que sacarlo, hay que producirlo, hay que procesarlo, hay que procesar los productos con los cuales se tiene que mezclar para refinarlo. Hay que hacer la máquina que lo hace. Entonces, no hay riqueza, cuando dice el campo da riqueza, no da riqueza el campo, lo que da son los trabajadores del campo. Por lo tanto, todo lo que nosotros vemos, todo lo que se roban, todo eso es plusvalía. O sea, no solo es la ganancia, por supuesto, de los empleadores, sino que muchas veces hay una extracción de plusvalía por otros sectores de la sociedad mucho más allá que el propio empleador. Porque si yo trabajo en una panadería, ese empleador va a sacar un poco de mi plusvalía, pero más plusvalía se lleva el que produce la harina, el que produjo la máquina, el que cobra los impuestos, ¿se entiende? Por supuesto, si en vez de tener una panadería, tengo una fábrica de microchips, es probable que gran parte de la plusvalía me la lleve yo. Bien, revisar todo esto, a ver si se entiende. Y nos vamos de este tema y pasamos al tema. Seguimos en el tema 5, pero nos vamos a las etapas y protagonistas de la expansión colonial. Es decir, que nos vamos a Deo, a Wolf, dejamos un poco Pla, aunque Pla habla de esto, pero
secundariamente, ¿para qué pongo papelitos si no los miro? Bueno. No se pierdan el cuadrito de Veo del mercado mundial, se llama Comercio Mundial y Pillaje de América en el siglo XVI. A la compañera le vamos a pedir ese precioso celular naranja. Tenemos que dejar las drogas. Diría, como dice tu mamá, es por tu bien. No es un lugar para escribir el teléfono. No es un... Dejen los teléfonos para escribir, es un muy mal lugar para escribir. Para escribir el papel y el lápiz. Es una manera vieja, pero más eficaz. No entiendo para qué. Porque esto te... Yo prefiero hacer esto a veces para computadora, puedo hacer a lo que son clases, pero muchas veces yo, a modo particular, de cosas que yo apunto acá, y otras que prefiero yo cargarlas en el celular y yo hago audio. No es conveniente, o sea, para eso nosotros tenemos todo armado para que ustedes tengan. Aunque vos creas que no, ese celular que te des ahí, que ya te pido que lo guardes, no, guardalo. Los distrae, realmente está pasando una cosa compleja con los estudiantes, o con todos nosotros. Está comprobado que el celular apagado atrae la atención, y los vemos porque tienen celulares y lo están toqueteando todo el tiempo. Entonces, es importante que se puedan concentrar, es una ayuda. No tienen por qué grabar las clases porque las clases están colgadas, yo no es que no se los permito, pero se los doy yo. Entonces, no hay ningún problema. Yo voy en el colectivo y yo no voy escuchando y no tengo acceso también para ver el momento que yo estuve a eso, bueno, yo por ahí cosas que yo tanto como usted, como otros profes. ¿Y descargátela? No, digamos, O sea, es una opción mía, es la manera que yo estuve. Bueno, está bien, en clase no pueden tener el celular afuera, como quieran. Te lo grabás de la computadora, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo te dejo a vos, acá no sos vos el problema. Acá somos un grupo relativamente grande con problemas más o menos comunes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esta estrategia. Hay muchas maneras de resolverlo. Parecería que el teléfono resuelve todas las maneras, no es así. Entonces, para escribir, escribimos en el papel, para grabar, grabamos de la clase que está subida, como quieran. Me parece muy bien, pero no usamos el teléfono en clase. Si no hace otra cosa, vení, déjamelo acá. Déjamelo. No, es mío, yo creo que lo hago personal, no tengo por qué pegar. Bueno, entonces no lo tenés, lo bajás a tu cartera. No, guarda ese teléfono, corazón. ¿Vos querés grabar? Grábenla acá. No tengo problema yo con que graben. Lo que no quiero es que anden con los teléfonos. Te pido que no lo hagas. En la cartera, por favor. No es que es para todos igual. Mira, tenemos una sociedad que una de las cosas que vamos a ver es que intenta la manera de resolver las desigualdades, que no es la mejor, pero es la que tenemos por ahora, es que los derechos y las obligaciones son iguales para todos. Entonces, si yo te dejo a vos, la tengo que dejar a ella. No tengo problema que lo pongas acá, no tengo ningún problema. Lo que no quiero es que anden con los teléfonos. ¿Estamos? Bien. Bien. Europa, ya ustedes han visto en los prácticos una serie de problemáticas en torno a por qué se lanza al mundo.
Por lo tanto, ya nadie más piensa que es porque Colón se le ocurrió, ya sabemos que se conocía América, que se sabía que había tierra, no sabía muy bien qué era, porque no se había explorado, pero cuenta además con todo el antecedente de la salida, esto que, qué bueno que Tomás dio clases, de esta salida inicial. Esto está cortado, ya dijimos, no porque estos pueblos son más débiles, los pueblos asiáticos, sino porque fueron más fuertes y conquistan, no solo, bueno, acá está bien el dibujito, ¿no? Habían conquistado una parte de Europa importante y una parte de África del Norte. Europa logra, para esta misma época del siglo XVI, ahora le sacamos este fotito. Logra que estos imperios asiáticos salgan del territorio europeo, en este mismo momento que está saliendo hacia Europa, o sea, en el mismo momento en que Europa está saliendo hacia América, derrota a los imperios asiáticos del territorio español. Por eso la idea que nosotros tenemos de que España era superior, todo eso, olvidemos. España primero tiene que resolver esos temas que tiene una parte. Por supuesto España no era España, por supuesto esto no era que estaba invadida, sino que no eran imperios cristianos. En su momento había sido una invasión, pero 800 años tenían los árabes en el territorio ibérico, ¿sí? Eso ya no se puede decir, en realidad, en una etapa donde los pueblos se movían por el mundo, es otra cosa. Pero efectivamente, en el mismo momento que está expandiéndose hacia África y América, libran las últimas batallas y expulsan a los árabes, lo cual para España fue una gran tragedia, porque estos sectores, los sectores árabes y los sectores judíos, eran los sectores productivos de España, y tenían grandes conocimientos científicos, arquitectónicos y sobre todo de manejo de la naturaleza. Todo eso se pierde. España se empobrece muchísimo con la conquista. Primero se enriquece, después se empobrece. Mucho. Bien. Pero decíamos, imperios importantes, imperios asiáticos, en Europa, el cercano oriente y el norte de África, y una serie de factores. O sea, nadie dice ni porque Colón, ni porque la reina, ni porque no sé qué. Agarran y se hacen la lista de los factores que impulsan a esta salida de su propio territorio y la invasión de territorios al principio relativamente cercanos, aunque de todas maneras implicaba la navegación a distancia, no era esta navegación, sino una navegación que ya implicaba salir a mar abierto. Eso es una apuesta complicada. O sea que necesitamos saber qué fuerzas de verdad, nos preguntamos de verdad, qué puede hacer que una persona, que una sociedad decida semejante paso. Tengan en cuenta además que hay una cantidad importante de creencias de que si navegaban se caían para abajo, que había monstruos tremendos, o sea, por supuesto que además es la manera de pensar fuerzas que son reales. O sea, efectivamente, te agarra el mar en una tormenta y es un monstruo, en un sentido. O sea, son formas de simbolizar cosas que efectivamente pasaban, que era que la navegación era tremendamente riesgosa, tremendamente insalubre, ¿no? Están en los barcos donde se les pudre la comida, se les pudre el agua, están con las ratas, les agarra botulismo, que es una enfermedad que ocurre por no consumir vitaminas, etcétera, etcétera. O sea, era tremendo. Entonces no es, ay, bueno, pero porque Colón quería descubrir a no. Tenemos que encontrar cosas
de peso propio para impulsar a que toda una sociedad se lance a estas empresas que eran tremendas. Hay una película, la otra vez Franco me había propuesto que tenemos que hacerlo, que les pongamos las películas. Hay una película tremenda, que es casi insoportable, si alguien la quiere ver y no la soporta entera, podemos adelantar, pues es realmente terrible, se llama Aguirre, la ira de Dios. Y es un conquistador español yendo desde Perú a conquistar la zona selvática, ¿no? Lo que es el oriente. Tremenda, tremenda, tremenda. Aguirre, el nombre del señor es Aguirre, la ira de Dios. Es una película que además fue tremendamente desgraciada en su filmación, o sea que es interesante también, hay películas hechas sobre la filmación de esa película, en donde puede haber bastante comparación entre la historia que cuenta y lo que implicó hacerla, ¿no? ¿Cómo se llama el...? Es un director alemán, ancianito. Bien, no sirvo para los programas esos de concurso que tenés que contestar rápido, porque estaría, lo tengo en la punta de la lengua. De ninguna manera. Bien, entonces, es una empresa tremendamente descomunal, ¿sí? Que implicaba riesgos tremendos, una gran parte, además, si no te mataba la tormenta, te mataba el botulismo, te mataban los piratas, te comían las poblaciones locales, era complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, esta gran pregunta, ¿por qué que la tienen? No es que se la tienen que contestar ustedes solos, sino que la tienen en la bibliografía y la trabajaron bastante, entiendo ya, en los prácticos, por eso tiene este mapita tan precioso. Bien, yo hoy decía, ay, voy a pedir el cañón, pero solo para mostrar un mapa, le voy a decir a Tomás que le perdone. Porque ¿qué dibujó acá Tomás? Acá Tomás dibuja las formas en las cuales se empieza a repartir el mundo. La primera salida, que es de Portugal, y poco después de España, durante el siglo XV, va a ser una, digamos, una invasión de cercanía, uno puede decir, en donde, en el caso sobre todo de Portugal, y es interesante además porque no salen otra vez, porque son ricos, poderosos y sabios, como alguien entendió mal y dijo ayer, dando vuelta, ¿no? Esto de que salían porque eran más que los otros, sino al revés, salen de Europa porque Europa es pobre, está en crisis, está colapsada por las enfermedades, está arruinada, tiene un montón de nobleza reclamando riquezas y matándose entre sí, etcétera, etcétera. Entonces, la manera de resolver esa crisis, ¿se acuerdan que habíamos dicho ya la otra clase que tuvimos acá, esta crisis que se llama acumulación originaria de capital, que está en el texto de Vilar, una de las maneras que intenta, y es la que le sale, porque todas las anteriores le van fracasando, es la de salir. La que le sale bien, ¿por qué? Porque efectivamente logra abarcar una enorme fuerza de trabajo que le va a permitir arrancarle a esos lugares enormes riquezas. No porque encuentra oro en plata, porque encuentra millones de trabajadores a los cuales poder someter para que produzcan esa riqueza, con el oro y la plata y con todo lo demás. Digo esto porque uno tiene esa idea, los españoles se llevaron todo el oro y la plata. No, lo que se llevaron, que es lo que plantea bien Veo, es un montón de trabajo forzado, bajo la forma de plata, de oro, de telas, de
bueno, de trabajadores físicamente, de esclavos. Bien, entonces al principio Tomás hace así porque ella está pensando hasta el siglo XVIII. Pero lo principal, son tan pobres estas potencias, tanto España como Portugal, y sus clases dominantes. ¿Vieron cuando dice, bueno, que la reina Isabel de Castilla tuvo que vender sus joyas para comprarle los barcos a Colón? Es cierto, no es que podía agarrar el cofre del palacio, estaba lleno de monedas de oro y darle a Colón, sino que efectivamente, ya lo explicamos, estos son reinos que no son tan ricos. Entonces, Portugal, para financiar su empresa de conquista, tiene que empezar a producir y intercambiar rápidamente. Lo primero que hace es conquistar unas islas que estaban cerquita de África, y ahí poner azúcar, primero con colonos, después no lo resultaron mucho los colonos, después con esclavos, para empezar a sacar riqueza que les permitiera poner los barcos y expandirse. Es una conquista lenta, porque además no dispone ni de gran cantidad de barcos ni de gran cantidad de soldados. Por lo tanto, la fuerza es muy poca. Y por lo tanto, lo que van a hacer es encontrar una manera de conquista que es la ubicación de puntos fuertes. O sea, no es que conquistan África, no conquistan África, conquistan. La de África no la puedo ubicar en el siglo XIX, cuando ya hay trenes y otras cosas. Pero lo que sí hacen es tomar puntos fuertes, hacer fortificaciones al lado del mar, que les permita llegar con los barcos, bajar mercancías e intercambiarlas por cosas muy valiosas. En principio por esclavos, y por otro tipo, por metales preciosos, por telas. Los africanos también son maravillosos tejedores. Entonces, este establecimiento y este tipo de conquista que va a usar Portugal, que va a usar España, que va a usar Holanda, que va a usar Francia, se llaman factorías. Y es muy importante para nosotros porque nos permite entender cómo con pocos recursos podían, digamos, dominar el comercio o el intercambio entre África y Asia con Europa. Toda la producción y el comercio africano o asiático lo manejan los africanos y los asiáticos. Y otra vez, porque la idea es que son como animales, y que no podían hacer, y por eso les digo la idea de los españoles, no de ustedes. De los españoles o de los europeos, era que era gente que no tenía civilización y que por lo tanto no podía generar ni riquezas ni nada. Pero eso es una idea completamente inventada, porque estos pueblos, además, durante todo el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, siguieron produciendo sus cosas con mucha intervención europea, y por lo tanto, efectivamente van a cambiar. Por ejemplo, una parte de la riqueza que producían y que antes servía para el bienestar de la población se empieza a gastar en armas, que compran en Europa para matarse entre sí. No sé, los que si miran en la tele cada tanto, no aparece mucho porque África es como un continente silenciado, pero hasta el día de hoy hay unas tremendas guerras donde mueren millones y millones, donde son los Hutus y los Tutsi que se matan 500.000, 1 millón, 2 millones. Tremendo. Bueno, eso empieza acá. Empieza con la entrada europea. Antes, por supuesto que había, como en todos los pueblos, disputas por el territorio, etc., pero a nadie se le ocurría matarle 500.000 tipos al pueblo de al lado. Lo que pasa es que ahora, bajo estas formas religiosas o de pueblos entre sí, lo que hay es una disputa, que ya lo vamos a ver, de las grandes empresas extranjeras por pedazos del territorio. Si hay diamantes, no conocen, ¿no? Las películas de diamantes sí las conocemos por ahí, ¿no? Hay varios diamantes de sangre, hay varias, ¿no? Bien, es eso. O sea, cuando uno ve esta forma de explotación entre sí, africanas, todo eso empieza con la llegada de los europeos. Antes de eso no había ni
como en América no había ni miseria, ni una violencia de medida, ni hambre. Eso es propio de la expansión europea. No había, podías tener una crisis de alimentación y que haya hambre coyunturalmente, pero no había enormes sectores de la población hambriados, ¿sí? Porque lo que producían era para ellos, y en todo caso pagaban tributos, pero acotados a lo que la gente podía pagar. Ahora es trabajar hasta morir, de manera, ¿no? Bien, eso se introduce en el siglo XVI. Pero es importante entender que en esta primera etapa, porque cuando decimos etapas, hay una etapa primera, que es el siglo XV y el XVI, sobre todo, que va a estar dominada por España y Portugal, que va a desarrollarse como factorías en, ¿cómo es? En África y en algunas regiones de Asia, como por ejemplo, bueno, es un poco grande, lo que hoy sería Taiwán, que es la isla de Formosa, o la parte de Filipinas, o sea, algunos puntos donde hay factorías. Que de ninguna manera el poderío de estos reinos daba para que invadieran, de verdad. En el único lugar donde pueden ocupar territorio un poco más, porque desarrollan una estrategia. ¿Con qué se encuentran en América? Con grandes imperios. Y esos grandes imperios que había, en gran parte fueron la desgracia de América, en el sentido que, como eran imperios que recibían tributo, donde ya había estas personas que parecían superiores, etc., el imperio azteca, el maya, el inca, básicamente, pero ya había habido otros imperios antes, no fue tan complejo cambiar estas imágenes de los emperadores y poner al rey europeo. No fue tan complicado. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, Jujuy tributaba a los incas, con lo cual no fue muy complicado para Pizarro mirar en los quipus indígenas a ver cuánto ¿cómo es? Tributaba Casabindo y Cochinoca y pedir lo mismo. Después pidió el doble, por supuesto, porque esta idea de equilibrio que tenían los pueblos indígenas con su propia población es propia de etapas anteriores de la historia. En esta etapa de capitalismo, que se va yendo hacia el capitalismo, el saqueo de todo lo que se puede es la ley. Por lo tanto, cada vez, porque las poblaciones indígenas americanas eran hiperproductivas, otra más, ¿no? Que se les dice los vagos, y realmente toda la riqueza de Europa está construida por el trabajo indígena. Cada vez que los indígenas lograban satisfacer a sus señores y quedarse con una parte de riqueza, cosa que lograban, porque eran tan productivos que podían ir negociando esto y quedarse con una parte de riqueza, después venía otra generación de encomenderos de reyes, que yo los redoblaba. Vos podías sacar para mí y para vos, bueno, entonces ahora te subo el tributo, ¿no? Esta es la historia americana, en ese sentido es muy impactante, porque rápidamente los indios, cuando llegan los españoles y exigen, ¿no?, tributos muy grandes, rápidamente empiezan a cambiar sus maneras de producir y se hacen hiperproductivos. Generan un montón de riqueza, tanta riqueza que hacen ricos a los europeos y a ellos, a estas comunidades. ¿Qué hacen los europeos? Aumentan el tributo una y otra vez. O les hacen pagar otra vez la tierra, etc. ¿No? Con lo cual efectivamente van quedando cada vez más cercados, con menos población, etcétera, y ahí empieza también la miseria americana, que no se consolida como miseria los pueblos indígenas, como pueblos paupérrimos, hasta el siglo XIX. Aún durante la colonia hubo como un espacio para que los indígenas pudieran, de alguna manera, trabajar también para sí. Y lo cual implicaba una explotación tremenda, pero sí lo lograban, ¿no? Sí lograban ser súper productivos. Eso después, bueno, sí.
lo que pasa con las repúblicas es que la guerra, gran parte de la población tiene que ir forzada al ejército. Nosotros conocemos no solo la guerra de independencia, sino todo el proceso de guerra que arranca una vez terminada la guerra de independencia y que termina cuando recién se consolidan los estados, hacia el fin del siglo XIX. Son 60, 70 años de guerra, bueno, donde principalmente van los pueblos americanos, van los jóvenes, entonces la gente que queda efectivamente tiene más problemas para producir, etcétera, etcétera. Y entonces se genera en el siglo XIX esta América pobre que conocemos hoy, pero que no es, por supuesto, también África, y también Asia. Esto no es histórico, no es de siempre. Los pueblos en general se las arreglaron para vivir relativamente, por lo menos con sus necesidades satisfechas, ¿sí? Y algunos, como en América, muy ricos, porque el manejo que tenían las poblaciones americanas del paisaje era único, por lo tanto eran pueblos tremendamente ricos porque podían plantar a 5.000 metros de altura. Y eso no lo hace cualquier pueblo del mundo, ¿sí? Bien, entonces, esta primera etapa. Alguien me preguntó ayer qué tenía que ver la religión con esta etapa de la expansión. ¿Qué tiene que ver? Los no podían cultivar creencias. No, a ver, sus creencias, no solo los esclavos. No, claro. Ninguna de las poblaciones podía... ¿Cómo es la religión en esta Europa que sale? ¿Cómo es? ¿Era el centro de todo? ¿Eh? ¿Era el centro de todo? Era el centro de todo. Era la explicación del mundo, la que organizaba la sociedad, etc. Cualquier religión... No era únicamente esa, por eso que los esclavos africanos hacen el sincretismo con el catolicismo y sus santos para poder cultivar una parte, por ejemplo, ahí en Brasil, que ellos después lo denominan. Bueno, pero, perdón, podemos ver primero todo el panorama y después dedicarnos a los esclavos brasileños. ¿Cuál es la función de la religión? Que no es una sola, ni solo para los esclavos, ni solo para Brasil. En principio que se entiende que es una verdad completa. ¿Una sola religión? No hay una sola religión. En Europa se había logrado, de las muchas formas de catolicismo que había al principio, se consolidan para esta época, ¿cuántas? 2, ¿sí? El catolicismo y cristianas son ambas, y las distintas formas de iglesias nacionales o protonacionales que vamos a conocer como protestantismo. Son muy diferentes, depende a la pero que tienen características muy diferentes, ¿sí? En estas épocas ya se mataron entre todos, en el siglo XV, el siglo XVI, en realidad no ya se mataron, se están matando, están quemando mutuamente, grandes sangrías en esta Europa que creemos tan civilizada. Muy bien, pero además de estas dos religiones que predominan en Europa, ¿qué más hay? Está el Islam, ¿sí? Está el Islam, que está identificado con toda esta expansión que pasa en Europa. Los sectores islámicos o semitas o judíos tienen que convertirse porque no los matan. Entonces, no quedan tantas poblaciones que practiquen otras religiones, aunque en general, como eran sectores que eran ricos, que eran productivos, que eran muy especializados, muchos de ellos en ciencias, en artes, en lenguas, entonces son apreciados en otro lado, salen masivamente de un lugar y se mudan a otro, donde había más libertades. Lo que pasa es que muchas veces las libertades, ¿qué quiero decir? Que los judíos españoles, por ejemplo, en gran parte se van para Inglaterra o van por Holanda, donde el protestantismo permitía algún tipo de convivencia. O se iban para el este europeo, donde sí hay un sector, donde hasta el día de hoy, incluso en la propia Turquía, se habla un español antiguo, se llama ladino, que es esta población que sale de España o de Portugal
y van a otras regiones. Lo que pasa es que por cuestiones históricas complicadas, van a seguir siendo perseguidos, porque en general en todos lados la disidencia, lo diferente, es perseguido, sobre todo si se hace rico y poderoso, ¿no? Entonces, predominan dos formas de la religión cristiana y una cantidad de credos que sigue sobreviviendo oculta bajo estos sectores que se llaman conversos. ¿Sí? Bien, eso en Europa. ¿Qué función cumple, otra vez, en la conquista esta religión que evita? Estas dos formas de religión no se sostienen entre sí. O sea, salvo por momentos puntuales, por ejemplo en Francia, hay sectores de las casas reinantes que son católicos y otros protestantes, sin embargo en un momento se alza la población y lo obligan a Enrique IV, que es un rey francés, a que se convierta. Y él dice, París bien vale una misa. Él era protestante, pero bueno, se ve que le pareció, son reyes más pragmáticos, es un momento donde ya la religión, si bien sigue siendo importante, está perdiendo algunos puntos frente, por ejemplo, a la riqueza, y entonces él dice, París bien vale una misa, y se convierte al catolicismo. O sea que, si bien en algunos momentos pueden, en algunos lados, pueden convivir, se entiende como pensamientos únicos, no hay lugar para otro. Sí. Acá comentan que es el argumento civilizatorio para conquistar. Bien, eso era lo que, vamos a agradecerle a un compañero, Marta, le vamos a agradecer a Marta, que le salve las papas acá a los compañeros. Efectivamente, en esta etapa, el argumento por excelencia para conquistar es que el catolicismo era la única religión verdadera y que por lo tanto la misión de los pueblos católicos era evangelizar. Por lo tanto, evangelización y conquista son dos caras de la misma moneda, principalmente en esta etapa. No desaparece nunca, hasta el día de hoy, ¿no? Esta idea evangelizadora es una idea que sigue vigente, pero, digamos, bastante por detrás de un montón de otras cosas. Pero en ese momento se entendía que si incluso había que masacrar un pueblo entero, iban a morir como cristianos, por lo tanto estaban bárbaros. Que mejor que desaparecieran, porque era una desgracia vivir en la tierra sin ser católico, sin conocer el verdadero Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a ver, a partir de este modelo, de esta primera etapa, una cosa que nos tenemos que fijar en cada una de estas etapas es cuál es lo que nosotros llamamos argumento civilizador. Es decir, ¿qué argumentan? A ver, perdón, para atrás. Todos los imperios tienen un argumento que se dicen a sí mismos para poder... Pues la situación de conquista es una situación insoportable para el pueblo. Ninguno de nosotros podría quemar vivo a alguien, violar a las mujeres o a los niños, esclavizarlos, etcétera, si no tiene una cantidad de ideas. Piensen ustedes, pensate vos, si vos entrarías con una espada y lucharías. Es una cosa insoportable para cualquier pueblo. Los pueblos pueden enfrentar hasta cierto punto ciertas guerras que entienden que son justas, pero es insoportable una violencia porque hay como esas vocecitas de defensa de la especie. ¿Cómo acallo esto que uno dice, bueno, que aprendimos cuando éramos homínidos, que decían no podés matar a los propios? A los que son como vos, a los semejantes. ¿Cómo acallo eso? Eso se acalla, como toda la sociedad, con ideología, con algo que te dice, bueno, debes hacerlo. Debes hacerlo porque es mejor hacerlo. ¿Cómo puedo acallar la voz de que una mujer es un semejante y molerla a palos? Con ideología que dice que las mujeres deben aprender la supremacía. ¿Se entiende?
con ideología. Hace material, no, pero hace que una cantidad importante de una parte importante, no digo solo de los hombres, la sociedad entienda que es cierto esto que aparece en los refranes más viejos, pégale a tu mujer todos los días, ella sabrá por qué, etcétera, etcétera. Estas cosas eso no son cosas de mujeres, por lo tanto se hace cosas que no son de mujeres, tienen que recibir castigo físico, bueno, todo esto se construye socialmente. Son argumentos, ideología, explicaciones del mundo. Bien, todas las conquistas, por supuesto, todas las formas de dominación tienen un argumento. Si es así es porque es mejor que sea así, no de otra manera. Las formas de conquista, formas específicas de dominación, tienen desde esta época hacia adelante lo que se llama argumentos civilizatorios. ¿Por qué? Porque empieza a filtrarse esta imagen de un tiempo que es progresivo, lo que nosotros entendemos como progreso, que los pueblos han partido de formas más primitivas, y que hay algunos que por su inteligencia, por su valor, por lo que fuera, todo esto es argumento, no quiere decir que ya lo vieron que es la realidad, progresan y llegan hasta acá. Esos han progresado solos, o porque eran pueblos elegidos por Dios. El resto de los pueblos del mundo están acá, no son civilizados, son como animales. Por lo tanto, necesitan de estos pueblos civilizados que supuestamente se sacrifican y van a civilizar. Esto, en términos generales, es el argumento civilizatorio de cualquier potencia y llega hasta el día de hoy. Que revisen cuando nosotros llamamos al Fondo Monetario Internacional, no solo para que preste plata, sino para que monitoree las cuentas. ¿Qué quiere decir? Los países que dirigen el Fondo Monetario Internacional son más civilizados que nosotros. Como nosotros somos como animalitos que todo queremos gastar, entonces necesitamos que venga alguien más civilizado y nos encamine. El argumento civilizatorio sigue funcionando. Sigue funcionando. Entonces, en esta etapa hay muchos argumentos civilizatorios, todos sobre la misma base, que hay pueblos que son más atrasados y pueblos que son más adelantados. Sí. El eurocentrismo es un argumento civilizatorio. Efectivamente, el eurocentrismo, es decir, pensar que la historia real es la de Europa, que lo que Europa toca se mueve y lo que Europa no toca no se mueve. Por ejemplo, que estos pueblos, esta idea de que estos pueblos iban a seguir toda la vida igual, que a veces es muy contradictorio, porque en todos estos continentes hay grandes imperios que son riquísimos, que tienen enormes, o sea que Europa tuvo que hacer una fuerza, que los que estudiamos algunas cosas ideológicas, y ustedes ojalá lo estudien mucho porque van a hacer comunicación, y es una pregunta grande de la comunicación. ¿Cómo se convence a miles de millones de personas durante cientos de años que hay gente superior y gente inferior? Es una pregunta interesante para un comunicador. ¿Cómo se hace? Nosotros les vamos a mostrar varias de las formas de cómo se hizo. ¿Cómo se hacía para convencer a los europeos que su obligación era hacer sacrificios para conquistar Europa, y a estos pueblos americanos que debían ser conquistados, y que era mucho mejor que se hicieran católicos, y que era cuando en realidad el origen de esto, que es esta explicación de que hay pueblos que son como animales y necesitan de los pueblos que los civilicen, era una cosa que a todas vistas era obvio que no era así. Ustedes piensen que los españoles, la reina Isabel se bañó cuando la bautizaron y cuando se murió, o sea, eran sucios, tenían todos los dientes picados, tenían la ropa, no se bañaban nunca,
en general no hacían trabajo productivo, muchos de ellos ni siquiera sabían construir. Tienen que construir los grandes constructores de toda América, de toda la riqueza americana, incluso de las catedrales, los pintores, etcétera, son todos indígenas. ¿Cómo convencieron a estos pueblos de que necesitaban que los mandara el rey de España? Es complicado de entender, por eso es tan interesante esta historia, porque además tiene vigencia hoy. ¿Cómo consiguen que nosotros una y otra vez siempre estemos pagando algo? Yo les pregunto a ¿alguno de ustedes se gastó los 250.000 millones que debemos? ¿Alguno se los gastó? ¿Y por qué lo pagamos, no? Todos lo pagamos. Los niños que nacen hoy, nacen con una deuda propia de miles de dólares. ¿Cómo nos convencen? Es una pregunta para los comunicadores interesante. Para eso les damos como ejemplo estos argumentos civilizatorios. En la primera etapa, como son todavía sociedades muy centradas en el feudalismo, donde la religión sigue siendo el principio de argumentación, es la religión cristiana. Entonces, catolicismo y conquista es el primer argumento y muy eficaz. Sigue después, pero va a haber otros, porque recuerden que en este mismo momento hay un proceso de secularización, la religión está en crisis y ya no puede ser la explicación del mundo. Por lo tanto, no puede usar como argumento civilizatorio algo en lo cual yo ya no estoy creyendo tanto. Tiene que ser algo que él crea mucho y ya vamos a ver más adelante. Bien, vamos a parar acá. Está tardísimo. Estarán muy cansadísimos, pido disculpas. Y ven ustedes para el martes, terminan entonces los textos de Wolf y Beó. Así vemos todas las etapas. Y después nos queda la ideología. Y nos quedan las revoluciones. Y con eso nos vamos al parcial. Les recuerdo que los jueves, por ejemplo, mañana a las 12, ¿no, Vicky? A las 12 en el aula 7. Gracias. A las 12 en el aula 7, clase de consulta presencial, va a estar Vicky, va a estar Carla y va a estar Narcisa. Y que tenemos todos los instrumentos para que ustedes consulten, pidan, etc. Algunos preguntaron por la clase de ayer. Nosotros dependemos de los... La clase se baja en el dispositivo que graba, que dependemos que la gente de informática no la pase para subir, pero en cuanto no la pasen, la subimos. El link de la... ¿cómo es? De la asistencia ya se lo subo. No sé ni cómo está.